Muy buenas tardes, estimada concurrencia. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de conferencias. En esta ocasión, con la conferencia denominada Investigación Educativa y Formación de Investigadores en México, que ha tenido a bien organizar el Colegio de Tamaulipas. Les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes. Nos complace presentar a nuestra invitada, la doctora Corina Schmelkes del Valle. Bienvenida a Tamaulipas. Gracias. La doctora Corina Schmelkes es licenciada en Administración de Empresas, maestra en Literatura y en Educación, doctora en Administración de Educación Superior con especialidad en Desarrollo Curricular y postdoctorada en Investigación Cualitativa. Inició su carrera profesional como asistente de la directora de admisiones de la Universidad de las Américas en el Distrito Federal. Posteriormente fue docente, investigadora y directora de las actividades internacionales de la Universidad Anáhuac, donde fundó y fue la primera directora de la Escuela de Educación. También fue profesora investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDET Querétaro, donde ocupó jefaturas del Departamento de Servicios Escolares, del área de extensión de la División de Docencia y de la División de Posgrado. La doctora Schmelkes en junio de 1999 se jubiló y desde entonces trabaja como consultora en diversas instituciones de educación superior y como dictaminadora en varias revistas de educación superior. En la actualidad es profesora del doctorado en Educación Internacional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del doctorado en Liderazgo y Planeación Educativa de la Universidad Autónoma del Noreste y del doctorado en Administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Ofrece programas para ayudar a profesores a ser asesores de tesis y a desarrollar proyectos de investigación por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En la década pasada fue coordinadora de la subárea de formación de investigadores de la Red Mexicana de Investigación, de la Investigación Educativa, la cual presentará el proyecto del Estado del Conocimiento de la última década de México en el próximo Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMI. Entre sus publicaciones destacamos el Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación tesis, que es un clásico en el campo para desarrollo de proyectos. Tuvo 18 reimpresiones en su segunda edición y ahora ya está disponible la tercera edición, que en esta ocasión tiene como coautora a su hija. Su libro más reciente es Gestión del Conocimiento, un reto para la educación superior, publicado en Canadá. Su investigación más reciente es un capítulo del libro recién presentado en el Congreso de COMI en noviembre de 2013, Investigación de la Investigación Educativa. Su destacada labor magisterial y compromiso con quienes demandan formación le llevaron a ser distinguida como una de las 30 mujeres a las que se rinde homenaje en la obra Educación, Presencia de Mujer. Nos complace ceder la palabra a nuestra invitada, la doctora Corina Schmelkes del Valle. Bienvenida. Pues muchas gracias, muy amables. ¿Sí? ¿Sí? Está grabando lo que sea. Realmente no se necesita el micrófono. Bueno, les agradezco muchísimo esta invitación. Realmente antes de venir pues eché un clavadito ahí a internet para ver a dónde venía y pues bueno, es una institución muy interesante. Realmente es un edificio, parece muy histórico, así que ya me pondré a leer más la historia acerca del edificio y de lo que están haciendo aquí en el Colegio de Tamaulipas. Pero bueno, Tamaulipas es ya casi mi segundo hogar, porque vengo bastante seguido a
la UAT, al programa doctoral en educación internacional. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. Espero que más o menos les dé una idea de lo que esperan de esta plática. Realmente la investigación educativa en México es muy poco reconocida, se hace muy poco. Y bueno, hay gente que está preocupada. Entonces de eso es de lo que les vengo a platicar un poco, ¿no? Para empezar con la investigación educativa, pues no podemos dejar de hablar del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es la institución que ha promovido todo lo que es la investigación educativa. El que la promovió desde su inicio en 1981-82 fue Pablo Latapí, que en paz descanse, pero que hizo muchísimo por lo que es la investigación educativa. Y desde entonces el Consejo Mexicano de Investigación Educativa es realmente la institución que ha tenido a su cargo hacer investigación educativa. Sí hay algunas instituciones que llegan a hacer investigación educativa, que tienen algunos congresos en investigación educativa, pero la más grande y la más significativa, que congrega a todos los investigadores que les interesa realizar investigación educativa, es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Este consejo, una de las grandes cosas que ha hecho es que ha hecho un estado de conocimiento de cada 10 años. Empezó en 1981 con Pablo Latapí y cada 10 años ha hecho un estado de conocimiento. Entonces, en el congreso anterior acabamos de presentar los últimos estados de conocimiento de lo que es toda la investigación educativa en el país. El estado de conocimiento creo que es importante y creo que valdría la pena hacer un estado de conocimiento en todas las áreas disciplinares, porque realmente se va generando, es una vorágine lo que está sucediendo y debemos de poder recuperar todo lo que hay. Entonces es ese análisis sistemático de todo lo que es el conocimiento dentro de un área específica y toda la producción que se ha generado en torno a un campo de investigación durante un periodo de tiempo determinado. En el COMIE se determinó que fuera cada 10 años. Y este estado de conocimiento permite identificar los objetos bajo estudio, permite ver todos los conceptos que existen, las perspectivas que hay, los métodos que se están utilizando, las teorías que estamos utilizando, las tendencias, los temas que se abordan, el tipo de producción, los problemas de investigación y sobre todo las ausencias, que nos permite hacer más investigación. Pero si no estudiamos cuáles son, qué es lo que hay, pues no podemos saber cuáles son esos vacíos que existen, ¿no? Así que esto es lo que es un estado de conocimiento y esto es lo que hace una de las 3 cosas fundamentales que hace el COMIE, que creo yo que pues es lo principal porque al menos documenta todo lo que está sucediendo, ¿no? También tiene una revista y bueno, también tiene un congreso cada 2 años en donde sí se congrega muchísima gente que le interesa hacer investigación y que tiene la oportunidad de presentar sus investigaciones para que los comenten las personas que asisten a estos congresos. Entonces, en el estado de conocimiento, en el último, estos fueron las divisiones que el mismo grupo de los miembros del Consejo Mexicano decidieron que era necesario hacer. Cada 10 años cambian, varían un poquito. Hay algunos que han permanecido, pero hay otros que cambian. Entonces, estos son los que hay. Yo esto lo voy a dejar aquí para que ustedes, si lo quieren, se lo puedan pedir al Colegio de Tamaulipas. No me voy a dedicar a ver cada uno de ellos, pero sí quería nada más decirles cuáles son todos los temas que abarcan los estados de conocimiento de lo que es la investigación educativa. En el que yo trabajo es investigación sobre la investigación educativa.
Y esto es algo muy interesante porque ahora nos hemos dado la tarea de investigar pues todos los 16 estados de conocimiento para ver, bueno, cómo es que están investigando todos los otros investigadores en educación. Entonces creo que pues es interesante, ¿no? Este es el último documento de investigación sobre la investigación educativa, fue una coedición que se hizo por parte de la NUYES y por parte del COMIE. Y este es el último, el que se presentó en el Congreso en Guanajuato. Y bueno, dentro de esto de investigación sobre la investigación educativa, estos son los temas fundamentales que trabajamos en lo que es la red MIE, que es la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Y le pusimos investigadores porque no es de ninguna asociación. O sea, los que quieren entrar, entran como investigadores. A veces consiguen que pues, sus instituciones les paguen los viajecitos a donde vamos a tener la reunión, pero realmente no es ninguna institución en particular, es en general. Entonces, en la que yo he estado trabajando y en la que yo coordiné en este último congreso fue la formación de investigadores. Aquí, una de las cosas más interesantes fue que estamos hablando de investigación. No estamos hablando de formación de investigadores. Esto fue algo que costó mucho trabajo entender para el grupo que estábamos trabajando formación de investigadores. Porque lo que estamos documentando es la investigación sobre formación de investigadores. ¿Sí? No es el tema formación de investigadores, sino que se ha hecho en investigación acerca de formación de investigadores. Eso fue algo interesante, ¿no? Entonces, en los antecedentes para hacer este trabajo de investigación, en la red que teníamos, había sesiones para cada una de estas áreas, y la de formación de investigadores era la más grande. Llegamos a tener 62 miembros de 21 estados. Coordinar 62 personas, créanme que es bastante difícil. Y sobre todo que no los 62 iban todas las veces, sino que de repente iban unos, de repente iban otros, y todas las sesiones a donde íbamos, pues era una discusión sobre lo que ya habíamos visto. Las sesiones empezaron en el 2007 y fue algo muy interesante porque la red MIE ha trabajado sin un solo quinto. No pagamos cuotas y son las instituciones las que nos brindan su hospitalidad para tener las reuniones. Y hemos tenido 3 reuniones cada año a partir del 2007. Hasta que terminamos el trabajo que teníamos encargado, que era investigación de la investigación educativa. Entonces, realmente fue algo muy interesante. Vimos crecer a mucha gente que participaba, que apenas empezaban a hacer investigación, que estaban quizás haciendo su tesis, que iban a entrar a un doctorado. Había de todo. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que la relación y las pláticas que tuvimos en estas reuniones fue algo que hizo crecer muchísimo a la gente, pero mucho, mucho. En San Luis Potosí ya hubo 3 redes que se generaron a raíz de todo este trabajo que hemos hecho. Pero bueno, estos fueron los antecedentes nada más. Empezamos desde luego con los estados de conocimiento anteriores. Realmente hubo nada más un estado de conocimiento anterior de formación de investigadores. En las décadas pasadas no había habido investigación de formación de investigadores. Entonces fue nada más una década que tuvimos que analizar qué fue lo que hicieron en formación de investigadores para poder seguir adelante en este año, ¿no? Y bueno, formamos la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Y luego hubo reuniones de trabajo en diferentes entidades del país para hacer estas reuniones. Y esto ayudó mucho porque entonces podíamos conseguir a gente de esas entidades que hicieran investigación
dentro de sus propios estados, porque lo que queríamos era cubrir todos los estados. No los cubrimos. Tamaulipas no fue uno de los que se cubrió. Pero bueno, el objetivo fue realizar un análisis y valoración de las investigaciones efectuadas sobre la formación para la investigación educativa en el periodo 2002-2011. Y ahorita ya estamos empezando a trabajar pues lo que hay desde el 2011 en adelante. Los fundamentos primero fueron los planteados en el estado de conocimiento anterior, más la revisión de los distintos autores que ya han escrito sobre formación de investigadores. Lo primero que costó trabajo en los fundamentos fue definir si era formación en investigación, formación de investigadores, formación para investigación. Eso fue lo primero que tuvimos que decidir. Cada una de esas preposiciones indica algo. Entonces, ¿qué es lo que realmente queríamos nosotros hacer? ¿Y qué es lo que estaban haciendo los investigadores que hablaban de formación de formación para, de formación en? Entonces, ¿cuál era el papel del formador y cuál es la política educativa? Esto era muy importante para nosotros porque ahora que hay cuerpos académicos, por ejemplo, pues digo, ha generado muchos aspectos que antes no había. Y entonces estos cuerpos académicos ahora están haciendo más investigación sobre formación de investigadores. Ha habido una maduración metodológica y ha habido ampliación de los contenidos temáticos. Entonces estos eran los fundamentos. Ahora, las categorías de las preguntas. Me voy a pasar dos para empezar con el método, porque creo que es interesante cómo fue que hicimos el trabajo de investigación. Entonces, primero se realizaron 11 reuniones presenciales de la subárea, o sea, la subárea de formación de investigadores. Toda investigación inicia con el planteamiento de preguntas. Con 62 miembros yendo y viniendo, pues cada uno tenía preguntas. Entonces, lo que hicimos fue hacer una lista de todas las preguntas que cada miembro tenía acerca del tema. Entonces, bueno, salieron muchísimas preguntas. Y nos dimos a la tarea de categorizar estas preguntas. Entonces, las categorías que finalmente quedaron de las preguntas que hicimos era el proceso histórico, contenidos curriculares, y aquí otra vez les dejo esto. Estas fueron las categorías que determinamos de todas las preguntas que hicimos. Y vamos a ver después en conclusiones, bueno, cuáles sí encontramos y cuáles no encontramos. Pero estas que no encontramos son las que nos dan los vacíos y que ahora pues podemos seguir adelante trabajando sobre ello, ¿no? Entonces, lo siguiente fue establecer los aspectos teóricos que respaldaban el trabajo y definimos responsables para la recuperación de libros, tesis, ponencias y artículos. Esos fueron los 4 indicadores de quién estaba haciendo investigación. Entonces hubo un responsable dentro de los miembros que se encargaba de buscar en todo México libros y capítulos de libros sobre el tema, artículos de revistas, tesis de posgrado y ponencias. No tesis de licenciatura, nada más de posgrado, o sea, de maestrías y de doctorado. Después se presentaron los resultados con base en las categorías que se habían establecido. Se recuperó información sobre la formación de investigadores en diagnósticos. Ustedes en la lista que teníamos de los diferentes áreas en RedMie, una era precisamente los diagnósticos estatales e institucionales. Entonces estos diagnósticos eran por estado. La idea era que cada estado pudiera presentar su diagnóstico sobre investigación educativa en general. Entonces lo que hicimos en formación de investigadores fue también hacer un análisis de los diagnósticos que se habían hecho, a ver qué es lo que ellos habían encontrado en formación de investigadores. Y luego pues elaboraron conclusiones después de un análisis dialógico que se hizo y utilizamos el programa de Max Gudea, que es un programa muy amigable para hacer análisis
cualitativo. Entonces esto pues nos fue bastante útil. Y después, desde luego, utilizamos las TICs para todo lo que podíamos. Los resultados, bueno, libros publicados, hubo 10 nada más en la década sobre ese tema. Investigación, de la investigación. Y 6 capítulos de libros. La verdad es muy poco. Pero bueno, artículos hubo 19 concentrados en 14 revistas, también mínimo. La mayoría se localizaron en perfiles educativos, la Revista Mexicana de Investigación Educativa, que es la de COMIE, y la Revista Iberoamericana de Educación. Esas fueron las que más artículos tuvieron. Hubo 8 tesis de maestría y 5 tesis doctorales sobre el tema. Hubo un aumento de 325% sobre la década anterior. O sea, había habido casi nada de investigación, de tesis hechas sobre este tema. Y las ponencias fueron 77 ponencias en 17 congresos nacionales, un coloquio y un foro. Estos se multiplicaron al doble de la década anterior. Y la producción más vasta se realizó en 2010 con 24. Otros resultados es que 3 autores tienen libros, ponencias y artículos. 3 autores. La doctora Guadalupe Moreno Vallardo publicó 3 libros, 3 ponencias y 3 artículos. Destaca porque, bueno, fue la que más publicó en esta área, ¿no? 14 de los miembros de la subárea en Red MIE tuvieron más de un documento publicado en la década. O sea, dijimos que éramos 62 miembros, nada más 14 tuvieron algo de producción. La formación para la investigación educativa es una tarea que aún no se encuentra sistematizada, definitivamente. El investigar es un oficio que se aprende de manera artesanal. La mayor parte de los investigadores que están haciendo este tipo de investigación lo hacen como pueden. O sea, no han tenido una instrucción concreta de cómo se hace investigación. Algunos ya tienen un doctorado, pero pocos, muy pocos. Entonces es todavía un trabajo que, a ver cómo le hacemos, a ver cómo vamos a hacer investigación. Esa es la realidad. En San Luis Potosí se destaca por 2 redes sobre investigación educativa y formación de investigadores y la realización de seminarios, conferencias, talleres con este fin, algo que antes no pasaba en San Luis Potosí. Hay mucha interinstitucionalidad en San Luis Potosí. Se han juntado todas las instituciones para trabajar en conjunto. Algunas conclusiones. Las 11 reuniones presenciales de Red MIE en diversas entidades y el apoyo de las TICs, la producción, intercambio y trabajo colaborativo, ahorro de tiempo y recursos. Una de las limitantes es que la recuperación de la producción realizada no abarca todas las entidades del país. Esta es una meta que queremos ver si podemos lograr para esta próxima década. Que al menos aparezcan todos los estados, aunque tengan muy poco, aunque tengan nada, pero decir al menos que se hizo una investigación de la investigación que ahí había. La escasez de construcción conceptual es algo muy preocupante. La teorización de la producción. Hay muchos trabajos que ni siquiera se consideraron porque son nada más cuestionarios. Dicen, vamos a hacer una investigación y hacen un cuestionario y creen que ya están haciendo investigación. Y esto, desde la década pasada, esas eran las conclusiones y siguen esas mismas conclusiones. Las actividades de los cuerpos académicos generan la oportunidad para investigar sobre formación de investigadores, porque es ahí a donde se están formando ahora los investigadores. Entonces esa va a ser toda un área nueva que vamos a tener en esta próxima década. Cada vez más se citan autores mexicanos con aportaciones teórico-conceptuales al campo. Esto es muy importante. Esto en muchísimas áreas sabemos que
casi todos los libros que tenemos, sobre todo libros de texto, son traducciones. O sea, los profesores, quienes son los que deben escribir, pues no escriben sobre sus temas. Están enseñando una materia, pero nunca han escrito sobre esa materia. Entonces, hay que promover más que los profesores escriban sobre sus propias materias, al menos, que investiguen sobre su propia materia. Pero bueno, hay más mexicanos que están escribiendo. Los aspectos humanos están relacionados con los significados, contextos y objetos de estudio que se construyeron. Los aspectos institucionales se relacionan con procesos y modalidades de formación presenciales, abiertas, móviles, virtuales, estrategias de investigación, aportes y propuestas. Se encontraron diferencias en las apreciaciones y debates acerca del concepto de vinculación y su aplicación en la investigación educativa. Hay poca vinculación. Los que hacen investigación están por un lado y los que hacen práctica están por otro lado. O sea, todavía la teoría y la práctica está totalmente desvinculada. Las políticas educativas posibilitan una participación más plural, al menos en letra. Siguen siendo escasos los recursos económicos y la calidad de los programas. Ahorita están trabajando una de las áreas que es simplemente sobre los posgrados en México. Están haciendo un análisis de la investigación que se está realizando en todos los posgrados en México. Y ha habido una proliferación de posgrados increíble. Muchos, claro, son posgrados que tienen maestrías profesionalizantes y entonces pues no hay investigación. Entonces, claro, cuando llegan al doctorado, pues no han hecho nada de investigación y ahí es a donde empiezan a trabajar investigación. Entonces, yo siempre digo que, bueno, la licenciatura te debe de enseñar si quieres hacer una investigación bibliográfica, una buena investigación bibliográfica. Ese es un capítulo de fundamentos para una investigación. Entonces, si en la licenciatura aprendes a hacer una investigación buena bibliográfica, pues puede ser una muy buena tesis. Y en maestría, bueno, puede ser una investigación aplicada. Y en doctorado debe ser una investigación básica, una investigación teórica, una investigación pura. Pero si cuando llegan al doctorado no han hecho nada de investigación, pues va a ser muy difícil que hagan investigación teórica, investigación básica. Pero bueno, eso es lo que debería de ser, ¿no? La producción de la investigación educativa es muy heterogénea. Se destacaron publicados en la década... esto es muy interesante. Hubo 50 libros escritos por mexicanos sobre metodología de la investigación. Entonces, ahora nada más lo único que hicimos fue sacar las fichas. Ahora nos estamos dando la tarea de analizar cada uno de esos libros para ver cuál es exactamente el giro que tienen esos libros de metodología de la investigación. Si es que hay 50 escritos por mexicanos, pues digo, deberíamos de tener más bases para poder hacer más investigación. Entonces, pero ¿qué es lo que contienen esos libros de metodología de la investigación? Es lo que estamos haciendo ahora también como parte del trabajo que estamos desarrollando. La gestión del conocimiento no aparece en las investigaciones y existe una carencia de formación epistemológica que afecta la selección de los métodos. Seleccionan los métodos muy arbitrariamente, a veces ni siquiera está basado el método en el objetivo que tiene el trabajo, y los métodos pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, y les gusta mucho hablar de una investigación mixta, porque bueno, entonces pues como que les da un poquito más de prestigio, pero en la investigación mixta lo que tienen es una investigación descriptiva, cuantitativa. Entonces eso pues ni siquiera es cuantitativo. Digo, los números no hacen que la investigación sea cuantitativa. Para que haya una investigación cuantitativa tiene que haber estadística inferencial. Si no hay inferencia, no hay una investigación cuantitativa. Los números simplemente ayudan a lo que es lo cualitativo, nada más. Bueno, el tipo de formación que reciben los nuevos investigadores es de carácter muy academicista.
Entonces, bueno, estas son más o menos las conclusiones que tenemos. Realmente eso es todo lo que yo les tengo que decir, pero hay un, perdón, perdón, es que quería presentarles, hay un librito que acaban de hacer que se llama 2 décadas en la formación de investigadores educativos en México. Es una doctora que trabaja en la ESCA, en el Politécnico, y lo que ella hace es hablar de todo lo que ha hecho el COMIE. Básicamente eso fue su trabajo, y fue su trabajo doctoral. Entonces es un buen libro, aquí está, y aquí están los datos por si lo quieren llegar a conseguir. Vale 96 pesos el librito, y pues para saber cuál es la historia de la investigación educativa, creo que es un buen libro. Así que bueno, ahora sí, preguntas, con mucho gusto. Espero que más o menos haya dado un panorama así global sobre todo lo que es esto de la investigación educativa, lo que se está haciendo actualmente en investigación educativa. Muchas gracias. Vamos a pasar a un espacio de preguntas, respuestas. ¿Pueden levantar su mano? Doctora Anabel Chavarría, soy alumna de la doctora Márquez, soy el doctorado de Educación Internacional. Me da mucho gusto que esté por aquí visitándonos. Y usted comentaba que los doctorantes que no tienen experiencia en investigación están muy limitados para sus disertaciones, para sus investigaciones. ¿Qué recomienda en ese caso para los que no tienen experiencia en investigación? Bueno, no es tanto, fíjate, que no tengan experiencia en investigación, es que no tienen experiencia en leer. O sea, para hacer investigación hay que leer mucho sobre el tema, hay que empaparte sobre el tema, hay que hacer fichas sobre todo lo que ves y luego seleccionar todo, ¿no? Y luego la otra cosa en la que no tienen experiencia es en escribir. O sea, muy pocos han escrito algo. Y ese es uno de los problemas más grandes. En el libro el manual de investigación, el primero que yo hice pues fue de investigación. La segunda edición, como yo trabajaba con el libro, en la segunda edición me di cuenta que no era tanto que no sabían investigar, sino que no sabían escribir. Entonces en la segunda edición añadí lo que fueron las chispas, que le llamé chispas gramaticales y de estilo. Las añadí porque eran experiencias vividas, o sea, todas las chispas las saqué de los mismos alumnos, de todos los errores que cometían. Entonces, en esa segunda edición añadí eso porque me di cuenta que, aunque no era de investigación, pero pues sí era necesario ponerles algo sobre cómo escribir. Entonces, esas dos cosas, leer y escribir, si no se hace eso, la verdad, yo diría, primero ponte a leer y luego métete al doctorado. Porque en el doctorado vas a tener que leer mucho, bueno, debes de tener que leer mucho. Ha habido alumnos que me han dicho, bueno, es que es el primer curso que he tenido que leer es con usted, entonces, pues bueno, hay algo mal ahí, ¿no? Hay que leer. O sea, leer es una cosa que estamos muy deficientes. La UNESCO acaba de hacer un estudio y de 108 países estamos en el 107º lugar. Así que sí necesitamos leer mucho, ¿no? Entonces, si alguien está pensando estudiar un doctorado, empezar un doctorado, primero lean con disciplina, o sea, todas las noches, 1 hora al menos. Tienen que leer, es lo principal. Y luego pónganse a escribir en el periodiquito de la esquina, en donde sea, pero escriban. Simplemente escribiendo se aprende a escribir, se van a dar cuenta que pues tienen
que estudiar puntuación y regresan a los libros de gramática para estudiar puntuación, porque ponen dos oraciones juntas sin ningún punto y coma ni punto, nada, bueno, las dos juntas. Entonces, todo eso, bueno, hay que hacer. Así que eso recomiendo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mario Vargas Suárez, servidor. Doctora, bajo su punto de vista, ¿qué es lo que ha sucedido con la investigación educativa en México? Tengo entendido que el plan de estudios, incluso para la formación de educadores, de maestros, primaria, preescolar e incluso secundaria, incluyó en su currícula hasta 2 cursos de investigación educativa. ¿Sabe usted cuáles fueron los productos? ¿Por qué se eliminó de la currícula? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en todas las normales sigue habiendo esos 2 cursos. Pero ¿qué pasa? Hay una confusión entre lo que es investigación y lo que es un proyecto de desarrollo, lo que es un proyecto de intervención. En las normales, por la misma naturaleza de la normal, lo que les interesa es ayudar a los alumnos. Entonces, su preocupación es ¿cómo los ayudo? Y entonces creen que eso es hacer investigación. Y eso no es hacer investigación, ese es el problema real. Entonces ya le han dado el giro y dicen, bueno, son proyectos de intervención. Y eso es, bueno, hacer un proyecto para intervenir y para poder mejorar algún aspecto. Entonces está bien, o sea, un proyecto de desarrollo es muy bueno, simplemente no es investigación. Entonces, esa diferencia, es más, CONACYT cuando saca convocatorias, acepta proyectos de desarrollo. O sea, no es tan estricto de decir, no, esto no es investigación, no lo voy a aceptar. No, si es un buen proyecto de desarrollo, lo aceptan como investigación. Entonces, si instituciones que promueven la investigación no quieren diferenciar entre una cosa y otra, pues entonces es muy difícil, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el sistema de institutos tecnológicos, en donde yo trabajé muchos años, había un curso de metodología de la investigación. ¿Y qué resultaba? Hicimos un estudio sobre esto y resultaba que los profesores de esos cursos eran filósofos. Entonces era filosofía, no era metodología de la investigación. O sea, la propia institución no ha determinado qué cosa es investigación. Entonces, si la propia institución no determina qué es investigación, pues claro, va a contratar profesores que no han investigado. O sea, yo siempre digo, bueno, si vas a contratar a un profesor que te va a dar metodología de la investigación, bueno, siquiera que tenga una investigación hecha, algo. Al menos que haya hecho una tesis, porque a veces ni siquiera eso. Estudió la maestría profesionalizante y no hizo investigación. Entonces eso pues daña mucho, ¿no?, a la investigación. Entonces por eso es que la investigación es artesanal. Porque pues no nos enseñan a hacer investigación. ¿En dónde nos enseñan a hacer investigación? Debe de ser en las instituciones, desde la licenciatura, la maestría. Y luego hay licenciaturas en donde te enseñan, un profesor enseña en una licenciatura metodología de la investigación y te va a tocar el mismo profesor en la maestría enseñándote lo mismo que te enseñó en la licenciatura. Entonces, bueno, ¿hay diferencia o no hay diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un curso de licenciatura de metodología de la investigación, de maestría y de doctorado? Yo creo que debe de haber alguna diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, bueno, un doctorado debe de tratar de ser una investigación básica, una investigación teórica. Tenemos que desarrollar teoría en México. Todavía seguimos importando teoría. Traducciones y traducciones. Y los grandes de la educación, pues Piaget, Vygotsky, entonces ellos son extranjeros. ¿En dónde están los nuestros? Entonces, bueno, eso es lo que yo siento un poco apoyar. Pero bueno, esa es mi idea.
profesora, en este último punto, y hemos... Sí, gracias. Alonso Echeverría, las órdenes de la Universidad de Valle de México. Estamos muy contentos de escucharle y es un privilegio. Y pues yo quisiera hacerle una pregunta que usted muy probablemente tenga información por lo menos acerca de dónde se rompió el hilito aquel en el que gente como Leopoldo Sea, digamos, el rector aquel de la Universidad Nacional Autónoma de México, que casi fue presidente, no me acuerdo cómo se llama, y gente como de la gente de la familia de los Caso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Verdad? En algún momento creo que no es toda la explicación, definitivamente, pero sí creo yo que hay una tradición educativa con raíces muy mexicanas y que sin restarle la importancia digo, independientemente de la globalización y toda esa cuestión, que son cosas que uno no puede oponerse en cuanto al hecho de que pues, es un desarrollo que se da y uno tiene que interpretarlo. Pero bueno, el punto crítico es si existe ese antecedente y si pudiéramos hay una escuela, ¿por qué, como dice usted, bienvenidas las opiniones de los extranjeros, ¿no? Bendito sea. Pero la identidad nacional yo creo que está muy bien definida. ¿Y dónde se perdió el hilito, doctor? Claro, yo creo que fue una época, ¿no? Sucede en todas partes, ¿no? Tenemos el Renacimiento, por ejemplo. O sea, ¿qué pasó en el Renacimiento? Hubo gente con ciertos genios específicos para el arte. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no siguió? O sea, la época, qué sé, no te puedo dar una respuesta, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí teníamos una línea muy buena, excelente. Y es más, ya ni se leen esos autores que tú mencionas, Vasconcelos, Sea, Caso, o sea, ya no se leen. ¿Por qué? ¿Sí? Por la modernización. A lo mejor alguien más tiene una idea, ¿no? Yo aquí no soy experta en eso. Marco Domínguez, de Universidad del Valle de México. Mi pregunta es más enfocada al nuevo modelo de profesor investigador. ¿Qué es lo que usted opina y cómo podríamos enfocar la cuestión de la línea de investigación educativa para poder formar este nuevo grupo de profesores investigadores? Yo vengo de una formación de salud pública, el cual este modelo lo han implementado en el Instituto Nacional de Salud Pública, lo cual ha funcionado, yo creo que bien. Me enseñaron muy bien a investigar, pues en base a un modelo artesanal que es casi tutoriado, te vuelves hijo del investigador, te ponen ahí, te encierran, vas hasta sus casas a redactar. Y mi pregunta es, bueno, cuando lo tengamos que aplicar en cuestiones de licenciatura, ¿cómo lo podríamos aplicar en 60 alumnos? Porque es muy diferente a los grupos de maestría, que son 4 o 5 alumnos a lo mucho, que en el momento de licenciaturas... Aún hasta en doctorado son 20 alumnos. Bueno, a mí me tocó esa parte. De hecho, yo era el único alumno en maestría de salud pública ambiental. Ajá, claro. Sí, claro. No, yo creo que el hecho de ser profesor investigador es fundamental. Yo siempre he dicho, los profesores, o sea, la carrera de educación es la que tiene el laboratorio más grande de cualquier otra área disciplinaria. Tienes las clases son tu laboratorio y no se usan, al contrario. Un semestre enseñamos algo y al siguiente semestre enseñamos exactamente lo mismo y al siguiente les enseñamos exactamente lo mismo. ¿En dónde hay gestión del conocimiento ahí? O sea, ¿qué gestión del conocimiento he generado yo de una clase a otra para poder enseñar algo nuevo, algo que va más allá de mi materia,
cada vez, no, pues sigo enseñando lo que he venido enseñando, porque pues eso me ha funcionado. Entonces, la gestión del conocimiento todavía no se aplica, no se sabe ni siquiera qué es, ¿sí? Una clase en donde tienes alumnos, o sea, los alumnos piensan y piensan muy bien. Entonces, si en esa clase tú puedes hacer que los alumnos piensen, pues entonces vamos a generar conocimiento en esta clase que voy yo quizá a ofrecer en la siguiente clase, en el siguiente semestre. Y entonces pues voy a ir creciendo yo mismo, no voy a ser tan aburrido, porque pues, para mí también es aburrido enseñar lo mismo, sino que cada vez yo voy a ir avanzando en lo que yo hago. Y eso yo creo que sería muy bueno, ¿no? Una cosa que me ha funcionado bien a nivel licenciatura, a nivel maestría todavía, y doctorado todavía no me atrevo a hacerlo, pero lo voy a empezar a hacer, es que los alumnos se revisan unos a otros. O sea, tú dices, son 60, pues sí, 60, no te vas a revisar 60. Yo sufro cuando tengo 20 alumnos, porque les reviso al detalle. Revisar 20 trabajos es, de veras, me lleva todo el semestre. Y de hecho, ellos están aprendiendo a través de lo que uno les está enseñando, están aprendiendo a ser asesores de tesis. Todos tienen que ser asesores de tesis. Entonces, bueno, asesora a tu compañero. Tú revísale, y yo voy a revisar lo que tú revisaste. Entonces, eso ayuda un poco cuando tienes así un número tan grande, ¿no? de alumnos, te puede ayudar un poco, ¿no? Tú puedes intentar a ver qué resulta. Va a haber alumnos que no saben revisar para nada, ¿verdad? Y entonces, pues pobre de que le está revisando, porque por eso tú tienes que revisar las revisiones, porque si no resulta. Porque eso sí, no tiene caso dejar tareas si no las vamos a revisar. Entonces, si les dejamos hacer pues, un capítulo de una investigación, pues lo tenemos que revisar. Entonces, si yo le pido a alguien que revise el trabajo de la otra persona, bueno, al menos lo que tengo que revisar es lo que revisó la otra persona para ver si más o menos lo revisa bien, ¿verdad? Porque todos van a tener que ser asesores de tesis. En mi última clase del doctorado en Tabasco, uno de mis alumnos me dijo, más que habernos enseñado a cómo hacer la tesis, lo que no sé, y es que ese grupo que me tocó eran todos docentes de la universidad, entonces me dijo, lo que más nos enseñó es a cómo revisar trabajos. Nosotros estábamos platicando y dice, nadie revisamos así como usted nos revisa a nosotros. Y es una necesidad, o sea, si los profesores no les dicen cómo, qué es lo que está mal, pues estos pobres alumnos pues no pueden saber qué es lo que está mal, ¿no? Así que yo creo que sí es una de esas cosas. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Ulises Berlanga de la UPN, al exalumno de la doctora también, y espero otra relación que tengamos por ahí. A ver. Una pregunta, y retomando las palabras del doctor Porter, que habla de la mistificación del conocimiento. La mistificación del conocimiento sobre investigación como barrera para la formación de investigadores. ¿Qué opinas? ¿Cuál es su Claro, totalmente. O sea, realmente la investigación es muy sencilla, o sea, no es complicada. Lo que es complicado es sentarse a hacerlo. Eso es lo complicado. Y eso es a lo que no estamos acostumbrados. No sabemos tener una disciplina para sentarnos a hacer lo que debemos de hacer. Si nosotros pudiéramos hacer una disciplina y decir, bueno, todas las noches, 2 horas, me voy a dedicar a mi trabajo de investigación, ya sea a leer, ya sea a revisar, ya sea a escribir, ya sea a lo que sea, pero mi trabajo de investigación, 2 horas, todas las noches, el trabajo sale. Porque ya saben qué hacer, ya tienen todos los elementos, pero no se sientan a hacerlo. Ese es para mí el problema principal, el tuyo.
Bueno, no sé si tienen algo que... ¿Sí? ¿También? Oh, qué barbaridad. No. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo no sé si quieren agregar algo aquí mis profesores. Buenas tardes, noches, Martín Zapata. Doctor, una pregunta muy simple. ¿Por qué no se ha creado una maestría o un doctorado en metodología de la investigación si hay tantos problemas? Ay, pero es lo mismo. No ha mejorado, ¿eh? Hay. Sí, hay 2 o 3 en el país. Pero, o sea, su promedio de titulación sigue siendo bajo. ¿No quieres agregar algo? Maestra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Corina Márquez del Valle. A continuación, el candidato doctor Ruy Matías Canales González, rector del Colegio de Tamaulipas, le hace entrega de un reconocimiento. Primero te quiero dar, déjame. Yo no tenía programado hablar, creo que la única protagonista en estos casos tiene que ser la sustentante de esta brillante conferencia, pero es muy importante para mí, a nombre del Colegio de Tamaulipas, agradecer tu presencia en nuestra institución. Decirte que nos sentimos muy honrados de que hoy el colegio se convierte en otra institución que va a disfrutar de tu presencia al tenerte como profesora en nuestro programa doctoral. Nos honra y nos distingue que hayas aceptado eso. Agradecerte también esta brillantísima disertación sobre la investigación educativa. Nos ha dado mucha luz de lo que tenemos que hacer, de las disciplinas que tenemos que generar como investigadores en la realización de nuestros trabajos. Y bueno, pues decirte que estamos listos para empezar mañana el programa doctoral y bueno, a ver cómo le va a los que les toca llevar la materia, ¿no? A los asistentes darles las gracias, decirles que el Colegio de Tamaulipas está teniendo de manera continua ciclos de conferencias que están siendo publicitadas y bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando en este esfuerzo que estamos haciendo por la difusión del conocimiento. Muchas gracias. Corina, sin más. No, extraordinario. Aquí también. Muchas gracias. Y bienvenida, Gracias a todos ustedes.